un marco temporal donde el tema principal de investigación, que era la IA, pues sufre un cambio de paradigma muy importante. Al principio, cuando proponíamos nuestro proyecto de beca, pretendíamos hacer un acercamiento a un campo que era aún incipiente, pues no teníamos apenas escrito sobre IA y arte, apenas encontramos una tesis doctoral de Mónica Benítez sobre máquinas y bueno, pues tampoco estaban los modelos generativos que conocemos a día de hoy. En este sentido, a partir del 2020-2021, pues de repente la IA se convierte en el fenómeno de moda y hay una saturación tanto técnica como discursiva de este fenómeno que hacía que este primer acercamiento a las herramientas pues, pudiese caer en riesgo de obsolescencia y que nos obliga un poquito a redirigirlo a una aproximación estética de la imagen generativa, manteniendo esa parte de diferenciación entre aprendizaje cognitivo, orgánico, sintético y la parte pedagógica. Y bueno, de manera simbólica me gustaría señalar que esta fue la primera imagen que generé en 2019 con IA y que es la que le da la paleta de color tanto a esta presentación como a la tesis escrita en su versión digital e impresa. Como esto es una tesis que está a mención internacional, tengo que defender una parte en otro idioma, en este caso como el portugués de Brasil, en deferencia a uno de los miembros de nuestro tribunal, que yo la veo aquí, a Fernanda Carolina Duarte y a la profesora Rosángela da Silva Leote, porque gracias a ella pues, pude disfrutar de una estancia en San Pablo el año pasado que disfruté muchísimo. Dicho esto, comienzo hablando português para apresentar nossa hipótese. Nessa hipótese, planteo que a criação reação com a IA transforma os modos de sentir e de reconhecer a própria identidade e que isso tem um impacto direto no ensino das artes. Por ser uma tese ampla, essa hipótese se desdobra em 5 frentes que menciono rapidamente: corpo, identidade, agência criativa, alucinação sintética, simulação cognitiva e educação assistida pela IA. Essas 5 subhipóteses ampliam a ideia principal e organizam os objetivos que apresento a seguir. Os objetivos se articulam em 3 frentes complementares. O primeiro, compreender a IA em sua relação estética e cognitiva. Depois, testar essa compreensão por meio de uma prática artística que explora as possibilidades dessa tecnologia. E depois, levar essa compreensão para o campo artístico, para o campo educativo, criando modelos formativos que favoreçam transferência, empreendedorismo e criatividade. Metodologicamente, adopta um enfoque hipotético, dedutivo, qualitativo e empírico, também articulado em 3 eixos: pesquisa, prática artística e docência. Para a pesquisa, desenvolve um bloco de revisão teórica e participação em eventos que abordam as analogias da IA e de corpo e máquina nas artes. Para a produção artística, desenvolve também um conjunto de obras com modelos generativos em suas versões low-code e no-code. E, finalmente, para a pedagogia, mapeia a presença tecnológica em belas artes e conduz os seminários e questionários para, finalmente, proponer competências para uma unidade didática. A tese se organiza em 2 partes. A primeira parte examinou que a IA já produz no campo artístico. Aqui reúno 3 capítulos focados em pesquisa e prática artística. Para a segunda parte, explora o campo cognitivo sintético e também seu potencial transformador no ensino superior das artes. Aqui reúno 2 capítulos focados sobretudo em pesquisa e docência com menor ênfase na produção artística. Dicho esto, vuelvo al castellano y entramos en el capítulo 1 y en acto del autómata mecánico del pensamiento sintético. Cuando hablo de la IA en acto, o IA en potencia, me refiero al marco aristotélico que refiere a ese acto, energía, que es la capacidad realizada de algo, y esa potencia o dinamis, que es la capacidad de llegar a ser. En este sentido, consideramos en este estudio que la IA opera tanto en un plano real, que sería esa IA en acto, lo que ya ha hecho, lo que nos ha demostrado hasta hoy, y esa IA en potencia que corresponde a eso imaginario y a esas ideas especulativas sobre lo que podríamos hacer con ella en el futuro. Pero aunque vayamos a hablar en el plano real de la IA en acto, la realidad es que la IA empezó en un plano especulativo cuando Ramon Llull en el siglo VIII quiso darle por primera vez reglas lógicas al pensamiento. Y a partir de aquí se dieron una serie de hitos que pasaron pues, por Leibniz o por la Ada Lovelace, ¿no? Que era la primera mujer
que se imaginaban que una máquina pudiese hacer algo creativo, y esto se consagra cuando Alan Turing por primera vez en 1950 plantea la pregunta de si una máquina podía pensar. Dicho esto, hablar de todo el fenómeno de IA tecnológico es algo muy complejo, pero bueno, nos vamos a referir todo el rato a esa IA estrecha o débil, que es lo único que se ha logrado, y que, como dice Marvin Minsky, es ese intento de hacer que los ordenadores o los sistemas se comporten como si fueran inteligentes, ¿no? Estamos hablando de esa IA que emula, y esa IA ha pasado por muchas fases. Antes de que se consagrase su nombre, primero quisimos que las máquinas se adaptaran o se comportaran como seres vivos. Esta parte fue un poco la que correspondía a esa cibernética de Wiener, y que luego llevó a los años 50 a que por primera vez nos planteásemos la manera de que esos sistemas pudiesen pensar. Aquí, en estos años 50, es cuando por primera vez unos científicos se reúnen y le quieren dar pensamiento lógico a una máquina, y es cuando se constata la IA, nace el término. Y bueno, aunque esta IA fue muy famosa, pasó por muchos inviernos y tuvo muchas crisis porque no había capacidad de cómputo en aquel momento, y las expectativas eran como muy sobredimensionadas. Más tarde se dieron cuenta que reducir el pensamiento a reglas lógicas era algo muy complejo y que no daba resultados, y salieron estos conexionistas, ¿no?, que son los que querían que las máquinas aprendieran. Y para eso se basaban en redes neuronales sintéticas. Entendían que la inteligencia era como una red de recursos que unidos podían crear cosas mucho más complejas. Y es aquí este conexionismo, que dura hasta el día de hoy, el que hace que a partir del 2015 pues llegue esta fase de IA generativa o IA multimodal, que es cuando tenemos que las máquinas interpreten y creen. Y como no, el arte siempre es testigo de las cosas en acto, y consideramos en este estudio que la IA no es un fenómeno aislado o de la imagen, o que ha afectado a la imagen como tal, sino que es la heredera de un recorrido de otras expresiones y otros movimientos artísticos que también trataban de sublimar lo funcional, lo operativo, lo maquínico en algo estético. Aquí nos remontamos entonces al 400 a.C., cuando nos inventamos a esa primera figura de bronce, que era Talos, que protegía las islas de Creta. Se dan una serie de narrativas que en el siglo XVIII se materializan en estos primeros autómatas estéticos, que los llamamos en el estudio, porque hacían o se comportaban como si fueran seres humanos y estaban hechos para ser observados, ¿no? Como vemos aquí a los de Pierre Gross o al Pato de Aucanson, por mecanismos de antiquitera. Damos un salto muy grande, pasando por muchas cosas muy importantes, pero vamos a aterrizar aquí en ese momento en el que ya la fotografía ha llegado, la industrialización también, y aparecen las vanguardias del siglo XX. Y bueno, están las evidentes, ¿no? Ese futurismo donde Rousseau lo proponía, que el ruido podía ser de repente algo artístico, pero también el suprematismo, el constructivismo, Laszlo Moholy-Nagy, Alexander Karde y todos los que eran evidentes, ¿no? Duchamp. Pero lo que más nos llamó la atención en este sentido fue el encuentro con las vanguardias dadaístas y surrealistas, porque consideramos que la forma en que operan estas vanguardias desde el inconsciente, o cogiendo ya realidades existentes y juxtaponiéndolas para crear otras nuevas, se constató como ese nacimiento de esos protoalgoritmos. Es una forma similar a la que opera la máquina a día de hoy, parte de ese inconsciente y crea, salvo que es un consciente pues es sintético. En este sentido, esas gráficas automáticas y desprovistas de consciente influyen en obras como la que vemos aquí de Gordillo, estas atracciones, pero también, y pongo la analogía, en los primeros gráficos computacionales que llegan en los años 50, en esos primeros ordenadores de laboratorio a los que solo tenían acceso los científicos. Y bueno, estos primeros experimentos con gráficos computacionales hacen que se vaya germinando lo que luego a los años 60-70 se empezó a considerar como el computer art. Y a partir de aquí, pues ya una serie de hitos como la cibernética serendipia, que era la primera exposición que se hacía sobre arte computacional en el ICA de Londres, y por supuesto esto cristaliza en España con el Centro de Cálculo de Madrid o el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas, ¿no? Con Iturralde, Barbadillo, Soledad Sevilla, etc. Ya más tarde, estos ordenadores que estaban solo en los laboratorios llegan a casa, y de repente el artista
puede hacer uso de Internet, del Big Data y de la interfaz gráfica. Esto hacía que el creador, el artista, se convirtiese en ese creator user y se volviesen a avivar esas narrativas que de alguna forma permeaban, o sea, nos volvían a recordar a esas criaturas artificiales, y esto, junto a que ya venía el cambio de milenio, empezó a permear en la sociedad y a crear esa fiebre del milenio como era el I2K o el cyberpunk, ¿no? Que influía en películas como Matrix, Blade Runner, etc. Y claro, aquí ya nos paramos aquí porque esta Fiona McLean del anuncio de Scanning and the PlayStation nos va a permitir dar el salto al segundo capítulo, que es la IA en potencia. Nos metemos ahora en ese plano especulativo. Si antes estábamos hablando de IA estrecha, que eran esos sistemas que imitan tareas humanas, ahora vamos a hablar de IA general o super IA, que son dos términos reales y que refieren a ese tipo hipotético de inteligencia artificial que ya es capaz de aprender y de realizar cualquier tarea humana. Esto abre pues muchos debates. Por una parte están esos magnates de la tecnología o aquellos que hablan de singularidad tecnológica, ¿no? De que supone un riesgo, una amenaza para la humanidad, y que bueno, pues son Elon Musk, Joshua Bengio. O luego tenemos otras posiciones donde se habla de una IA sobredimensionada, unas expectativas demasiado inciertas, que quizás ahí es un poco donde nos situamos en este estudio, ¿no? Como puede ser la posición de Ted Collins. ¿Y de dónde vienen esos imaginarios? Pues todos esos imaginarios vienen de la ciencia ficción, cuando Philip Dick hablaba, nos enseñaba en su novela Sueña los androides con ovejas eléctricas, pues esa disipación entre lo humano y lo sintético, y que luego también pues viene Isaac Asimov con sus leyes de la robótica, ¿no? Todo esto va permeando y de alguna forma pues se termina traduciendo en series actuales como Westworld, como Black Mirror, ¿no? Y sigue siendo un miedo real. No solo tenemos la ciencia ficción, sino que a partir de este miedo que permea se abren muchos marcos teóricos, por ejemplo el poshumanismo, el transhumanismo, que grosso modo el poshumanismo sería aquel que elimina todo antropocentrismo y que se centra en entender la inteligencia como una red entre máquina, humano, animal y materia. Y el transhumanismo pues sí se acerca un poco más a ese superhombre nietzscheano, donde usamos la tecnología como para trascender, ¿no? Para mejorarnos a nosotros mismos. Y bueno, ¿y cómo sé? Porque esta tesis siempre va en torno al cuerpo, a la identidad. ¿Cómo se manifiesta eso en el cuerpo? Pues en este caso nos llevamos una sorpresa, porque en el año 2022 pudimos hacerle una entrevista a Neil Harbisson, que para quien no lo sepa es el primer artista cyborg famoso por tener una antenita implantada en la cabeza. Y claro, en Neil Harbisson no supimos dónde ubicarlo, porque por una parte él decía que por qué teníamos que crear tecnologías para que el mundo se adaptase a nosotros, no éramos nosotros los que nos implantamos esa tecnología para adaptarnos al mundo. Hablaba de calefacciones internas, ¿no? Esto, claro, es una visión como muy poshumanista, pero luego le preguntábamos sobre IA y mostraba un rechazo absoluto y decía que no usaría la IA en su obra jamás y que estamos obsesionados con ella. Entonces ya lo descarta, es algo de posicionarse como poshumanista. Luego en el otro lado tenemos a Marco Donnarumma, que es un artista que sí que ha influido mucho en nuestra tesis doctoral. En este caso, Marco Donnarumma sí adquiere o hace uso de estas prótesis, pero en este caso estas prótesis tienen agencia propia. Las entrena con algoritmos de aprendizaje automático que hace que la propia pieza tenga su capacidad creativa dentro de la obra de Donnarumma. Y bueno, hemos visto cómo se manifiesta en el cuerpo, pero cómo se manifiesta cuando creamos esas máquinas. Pues aquí os leo esta cita de Norbert Wiener, padre de la cibernética, que dice: en nuestro deseo de glorificar a Dios respecto al hombre y al hombre respecto a la materia, resulta natural suponer que las máquinas no puedan hacer otras máquinas a su propia imagen. No obstante, las máquinas están perfectamente capacitadas para hacer otras máquinas a su propia imagen. Es decir, reavivamos un poco la idea del creador divino, que además entramos como en esa parábola de Wiener, ¿no? De la máquina crea, el hombre, Dios crea al hombre, el hombre a la máquina a otra máquina, y eso aviva también esa cuestión de la sublevación ortodoxa, esas entidades que de repente tienen esa chispa de la curiosidad y se rebelan ante su creador.
que nos suena a Adán, nos suena a Lucifer, pero que aquí empieza a resonarnos en Frankenstein de Mary Shelley, también en Ava de Ex Machina de Alex Garland, o en Hall en esa Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, ¿no? Luego vemos otras tendencias, que son unas tendencias como más a la mayordomía, a la afectividad y al fetiche, es decir, aquellas máquinas que condicionan por su aspecto la forma en que nos relacionamos con ellas. Y en este sentido, pues nos acordamos de ese Andrew en El hombre bicentenario de Chris Columbus, ¿no? O Her de Spike Jonze, ¿no? Esa parte de la afectividad pues también se transfiere a otras cuestiones quizás un poquito más peliagudas, ¿no? Partimos de Koch, que fue un proyecto robótico que propone el MIT en 1993, muy rudo, muy tosco, y hemos pasado a una Sofía mucho más feminizada, mucho más estilizada. Esto también abre pues muchos debates, ¿no? De un sesgo de género sistemático en esa robótica social que defienden Sofía Belinova, Kate Devlin, y que advierten también otros autores como Mauricio Balistreri. Esto también en el arte se manifiesta pues en las piezas performáticas de Candela Capitán, o como vemos ahí en esa María Forqué decapitada de Philip Kustik, ¿no? Y así entramos a uno de mis capítulos favoritos. Aquí ya nos metemos en la estética de la imagen generativa y lo vamos a hacer haciendo este pequeño mapeo previo de cómo eran esos primeros modelos de redes generativas adversarias que sacó Ian Guncelo en el año 2014, que han sido el hito más importante por el que ahora podemos disfrutar de esos modelos generativos. Y aquí al lado tenemos a un modelo de difusión o multimodal o transformer de una imagen generada por NanoBanana de Google Gemini, que es uno de los modelos más potentes ahora. Sí vemos como un cambio muy fuerte en el que esas arquitecturas o esas inferencias de repente presentan mucho más detalle, más perfeccionismo. Y como detalle diré que la primera foto soy yo, reinterpretada por una GAN, y que esta segunda foto es una representación a partir de esa primera. Y es curioso que, si alguien quiere verlo, yo me noto cierto parecido en esa segunda fotografía y, sin embargo, no parte de mí, sino de la primera. Y bueno, nos quedamos en esa primera parte donde aparecían las GAN, ¿no? Que parecía que había nacido la estética de la alucinación de la IA. La IA, cuando se equivoca en sus modelos, cuando infiere mal, se dice que ha alucinado. Y esta estética de la alucinación generativa provocó que la gente pudiese distinguir una imagen hecha por IA precisamente porque presentaba estos fragmentos raros, estos dedos, estos dientes apiñados. Y claro, aquí por un interés personal que tengo conmigo desde el año 2012-2013, siempre he investigado mucho y he trabajado artísticamente en la manipulación estética del cuerpo. Entonces, claro, de repente la IA a mí me devolvía una serie de resultados que ampliaban mucho mi imaginario. Y bueno, hemos dicho Deep Learning, ¿qué es eso? Pues necesitamos saber esto para pasar al siguiente paso, ¿no? Deep Learning es esa técnica de aprendizaje automático que es la más pionera en la IA, que permite que una red neuronal sintética aprenda en base a patrones. Es decir, tenemos un flujo sencillo, hay datos de entrada que entran a esas capitas analizan formas, colores, texturas, concluyen unos resultados y a partir de ahí ya podemos pedirle que nos genere algo nuevo. Pero si os fijáis, la pelota de entrada no es igual que la de salida, porque el modelo no copia, pero sí imita, es decir, la máquina aprende de patrones para generar resultados nuevos. Y aquí nos dimos cuenta que no había un concepto ni técnico ni estético que definiese el estatus de la variación de esta imagen. Existe la inferencia, pero la inferencia es un término que no refiere exactamente a esto y que amplía hacia muchas cosas. Entonces, es por eso que proponemos este término, que además le da nombre a la tesis, que es la dispersión sintética o artificial, que refiere al fenómeno por el que una imagen, al atravesar un modelo generativo, conserva ciertos rasgos del original, pero pierde su estructura interna, dando lugar a una representación desplazada y que a veces es difícil de reconstruir en su lógica de origen. Aquí nos inspiramos en el término de dispersión de luz, que es cuando un haz de luz atraviesa una superficie y esta la deforma o le cambia el color, ¿no? Es decir, el modelo no copia al original, sí intenta imitarlo y termina produciendo pues muchas nuevas versiones posibles, ¿no? ¿Y cómo se refleja esto? De nuevo nos lo volvemos a llevar a nuestro terreno. ¿Cómo se refleja esto en la imagen, en el cuerpo, en la identidad? Pues si esa pelota nunca vuelve a ser la misma, el sujeto, si atraviesa por ese modelo, tampoco vuelve a ser el mismo.
Y aquí, cuando nosotros nos reflejamos en un modelo de IA, la IA no nos devuelve algo unificado sobre lo que somos, sino lo que ella cree que somos. Y en este sentido, la IA se convierte en una forma de representación productiva que no agota lo real, puesto que todo lo que te devuelve son nuevas versiones de ti mismo que nada tienen que ver con la primera. Entonces, en términos de posverdad, que estamos en una época en la que la emoción prima mucho más que la veracidad de las cosas, pues estos deepfakes o estas dispersiones artificiales se constatan como verdades factuales. Y esto nos recuerda mucho a lo que propone en 1981 John Baudrillard cuando habla de los simulacros, ¿no? De esas imágenes o representaciones que ya no remiten a un original, pero que tienen su propio efecto de verdad. Baudrillard propone 4 fases de la imagen simulada, que no tienen que ver con IA, y nosotros nos la llevamos un poco al terreno de la IA generativa. Por una parte tenemos el reflejo, que sería una copia fiel de ese sujeto, que además está por esta sala, por algún sitio, es una fotografía, ¿vale? Luego tendríamos esa segunda fase de perversión, donde hay una deformación reconocible, pero que tiene un vínculo todavía estable con el referente. Luego pasaremos a esa tercera fase, que sería la máscara de la ausencia, que es cuando ya no hay un vínculo, ya no hay, el original no está de fondo, y por último el simulacro o la hiperrealidad, que sería una forma autónoma y puramente sintética. Vamos a analizarlo esto con esta pieza que realicé en el año 2022. Partimos de una fotografía original de una niña que salta hacia los brazos de su madre. Recortamos ese retrato y nos lo llevamos a una red generativa antagónica con el prompt. Reinterpreta a partir de este fragmento a una niña pequeña que salta desde una mesa con confianza y con los brazos abiertos hacia su madre, que la espera sonriente para recogerla. Aquí vemos cómo en esa primera imagen la niña está en esa fase de perversión, mantiene un vínculo todavía con el original, pero ha creado una madre que ya tiene un rasgo reconocible, pero que se acerca un poco más a esa máscara de la ausencia, ¿no? Parece que no hay nadie detrás, nadie que exista. Y en la segunda imagen sí nos vemos cómo el modelo se ha ido a esa fase ya de simulacro, ¿no? Donde ya ha interpretado directamente que la niña es la madre y no le ha quedado más remedio que tener que crear a una nueva niña. Dicho esto, ¿qué ocurre cuando esa imagen se queda en ese momento donde sigue habiendo un vínculo con el referente pero presenta una extrañeza? Pues que en la inferencia o en esta dispersión se empiezan a ver esos fallos sutiles que pareciera que nos está enfrentando a una especie de doppelganger. Entonces esto nos traslada directamente al famoso Uncanny Valley de Masahiro Mori. Aunque Mori hablaba en términos de robótica, pues tiene mucha... pues es como muy propio también traérselo aquí, ¿no? Decía que a medida que un robot, en este caso, se parece mucho a un humano, nuestra empatía con esa imagen crece, ¿no? Pero si no es perfecto y muestra alguna rareza, de repente esa curva cae bruscamente y nos genera inquietud. Y esa inquietud, por supuesto, lo asociamos a los siniestros de Freud, que lo propone en 1919, que habla de aquello familiar que de repente presenta una extrañeza, o aquello reprimido que vuelve de forma abrupta hacia nosotros. Esta extrañeza pues activa ciertos mecanismos psicoanalíticos por la presencia abrumadora, pero que todavía podemos soportar, de ese objeto, que aquí asociamos pues con el trauma repetido, con el objeto A de Lacan o con el existencialismo de Irving Yalom o Heidegger. Pero si yo me tengo que posicionar en una perfección sobre esto, diría que es con esa cita de Trias que dice: los siniestros es aquello que se encuentra en el umbral entre lo bello y el comienzo de lo terrible. ¿Qué ocurre entonces cuando la imagen se va a esa fase de simulacro, ¿no? Donde ya el referente se ha expulsado? Pues vemos fallos de inferencia mucho más grandes, unas costuras mucho más evidentes, pieles licuadas, mezcladas, fragmentos imposibles, y esto sí lo conectamos directamente con lo que describe Julia Kristeva, que es lo adyecto, es aquello que nos desestabiliza porque nos obliga a mirar lo que el cuerpo quiere estar expulsando. Y en este sentido la sensación, el mecanismo que activa es como mucho más visceral, por una especie de mezcla o desbordamiento y por esa expulsión del referente. Ahora sí nos metemos en la parte 2, un poquito más tranquila. Este capítulo es el más cortito, pero no ha sido el más fácil. De hecho fue el primero que empezamos, porque aquí para desarrollar este capítulo hemos tenido que estudiar mucho sobre ingeniería informática, sobre procesos cognitivos orgánicos sintéticos y sobre pedagogía del aprendizaje.
Este capítulo surge de una primera pregunta que era ¿qué significa cuando hablamos de máquinas creativas? ¿A qué nos referimos? Y bueno, al principio de este estudio teníamos la idea muy arraigada porque la creatividad pertenecía a esa etapa más compleja del pensamiento humano, ¿no? Una emoción muy profunda, eso imposible de alcanzar por una máquina. Y queríamos buscar a alguien que hubiese tratado de computar de alguna forma, que hubiese intentado darle algún sentido a esa emoción, y justo fue Marvin Minsky, el padre de la IA, el que escribe un libro que se llama La máquina de las emociones, que lejos de hablar de máquina habla de filosofía pura. Yo me obsesioné muchísimo con ese libro y era muy interesante porque lo que Minsky propone es complejizar cómo entendemos la máquina. Siempre dice que buscamos fórmulas sencillas para explicar cosas como el Big Bang, pero que la mente, que sí que es algo sencillo, tratamos de darle también esa fórmula simple. Por lo tanto, él propone un modelo de una tabla que va por 6 niveles, desde reacciones instintivas, que él describe profundamente, hasta reflexiones autoconscientes. Las primeras pertenecerían a esos animales, niños, y las últimas serían solo alcanzables por el ser humano. Como esto nos acompañó durante toda la tesis, ya habíamos tocado con el dadaísmo. Vuelvo atrás un segundo, ya habíamos dado con esa obra que se llama Aarón, que propone Aaron Cohen en 1970, que era la primera pintura autónoma, que además se entrenaba con los dibujos de niños pequeños, los propios niños pequeños, es decir, había creatividades que operaban en escalas más bajas de esos 6 niveles. Por lo tanto, de alguna forma pues tuvimos que desmitificar el término de creatividad. Y aquí ya nos pusimos a investigar hasta dónde llega esa creatividad sintética. Dentro de todas las teorías, la que vimos, la triada estética de Chatterjee y Vartanian, nos quedamos con la de Margaret Boden, que es una investigadora muy destacada en ciencia cognitiva, en historia y filosofía de la IA, que proponía estos 3 tipos de creatividad. La combinatoria sería esa en la que cogemos realidades existentes y creamos nuevas, que si cogemos por ejemplo esa obra de WannaCry que hay ahí, supongamos que eso es un perro ciego hecho de plastilina, pues sería decirle al modelo hazme un perro ciego de plastilina. Eso sería creatividad combinatoria. La exploratoria sería la fase en la que creamos muchos perros de plastilina y de ahí surge algún resultado sorprendente. Y por último, la transformadora sería la que hace que yo le pida al modelo que me cree un perro ciego de plastilina, algo que la IA por su propia cuenta pues todavía no ha alcanzado. Entonces consideramos que la IA sí es creativa, solo que su creatividad se corresponde a esa creatividad más rutinaria del ser humano. Dicho esto, llegados a este punto, el objetivo no era pues ni postular capas superiores de creatividad, ni tampoco de capacidades cognitivas como hacían Minsky y Boden, sino aceptar que operamos en una especie de flujos híbridos donde ya le compartimos a la máquina nuestras capacidades, cooperamos con ella y coproducimos también, ¿no?, en lo artístico. Entonces teníamos la necesidad de proponer un sistema que defienda esos flujos híbridos desde una posición posthumanista, donde máquinas, materia, animales y personas estamos en la misma escala. Y para eso no hay que hablar de niveles, sino de aprendizaje, porque si lo que tenemos en común entre todas estas especies sintéticas y orgánicas es que todos aprendemos de alguna forma. Entonces, en este sentido, este marco que yo proponía aquí bebe desde los automatismos de Skinner y Kahneman hasta la búsqueda del sentido y la deliberación de Minsky, Boden y Dabrowski. No son niveles fijos porque se entienden como una suerte de espacio latente, que es un término muy propio además de la IA, donde se almacenan los datos en la nube de cómputo, sino que son polaridades que generan tendencias híbridas y dinámicas. Una tendencia hacia el aprendizaje sencillo sería reaccionar de forma rápida, automática y reactiva, y tener tendencia al aprendizaje complejo sería ser más reflexivo, analítico o autorregulado. Y aquí ya pensamos, bueno, ¿y podría la IA alcanzar esa creatividad transformadora? Y en este sentido surge esta pieza, Ciclo Límite, en el marco del proyecto ACTER del 2023, dirigido por la profesora Rocío García Robles y la profesora Aurea Muñoz del Amo. Y aquí proponíamos una pieza instalativa con un flujo muy sencillo. El espectador introduce una palabra, la IA la recibe y la transforma en una frase, y ahora la IA tiene una conversación consigo misma. Su frase la transforma en imagen, esa imagen en frase, y así en un ciclo infinito.
queríamos que en algún punto de ese infinito ella encontrase sus propios términos o su propia creatividad. Por supuesto que al final nos dimos cuenta que solo alcanzaba conocimientos mucho más operativos, ¿no? Y bueno, y así entramos en la parte 5, en la innovación educativa de las artes con IA. Aquí este primer capítulo, cuando lo planteamos en la beca, era pues realizar una serie de estudios que nos llevasen en algún momento a plantear una unidad didáctica para que pudiera servir como modelo en alguna asignatura de inteligencia artificial o para que, bueno, pues para impartir cursos o lo que fuera. Nos apoyamos en 4 marcos de la UNESCO para tener orientación educativa y ética que estuviese alineada con los objetivos del desarrollo sostenible, en STEAM para fomentar la transdisciplinaridad, en ACTS para las competencias tecnológicas y en TouchD para entender la IA como reorganizadora estructural. Esos 4 macromarcos le dan soporte a los 4 micromarcos que presento a continuación. 4 estudios que empiezan por este primero de contexto y diagnóstico, que surge de la pregunta de, bueno, ¿cómo de posible sería integrar estas tecnologías en Bellas Artes? Aquí mapeamos toda la oferta tecnológica que ofrecían los grados de Bellas Artes de todas las universidades públicas de España. Luego hicimos una distinción entre tecnologías específicas y comunes, basándonos en el marco de tecnologías emergentes que proponía Julio Cabero. Y a partir de aquí hacíamos cuantificábamos en créditos cuáles de ellas pues eran específicas, comunes y cuántos de estos créditos eran formativas obligatorias, optativas u objetivas de mención. Lo hicimos mediante análisis documental cuantitativo y nos dimos cuenta pues, que había ofertas muy dispares, que generalmente las facultades no ofrecen más de un 12% en tecnología, y que la IA, por supuesto, aparecía de forma muy anecdótica en alguna asignatura como uno de los temas a tratar, ¿no? Por lo tanto, pusimos unos mínimos troncales y empezamos con el siguiente estudio, que a partir de todos estos datos recopilados decidimos crear un seminario de 3 horas y media entre teoría y práctica que impartimos en varias asignaturas que he podido dar durante mis años como becaria predoctoral, que eran imagen digital y videocreación. Este seminario se imparte a 80 alumnos y el objetivo era pues, evaluar la reacción de ellos ante el uso de estas herramientas de IA y ante la implantación de una posible asignatura. El instrumento que utilizamos eran cuestionarios estructurados con escala Likert en soporte Google Form y bueno, en los resultados vemos los colores oscuros son como positivos y los más claritos son negativos. Vemos que generalmente la iniciativa les gustó, despertamos su interés, el material docente les pareció adecuado, la utilidad veían que era bastante útil para sus proyectos, pero donde más roce o más fricciones vimos, pues sobre todo en la comprensión del software digital. Y bueno, luego también manifestaban algunas preocupaciones respecto a la pérdida del trabajo o la utilidad real en el arte. De aquí pasamos al tercero, que esta sería la unidad didáctica, pero aquí tengo que agradecer de primera mano al presidente de nuestro tribunal y decano de nuestra facultad, Daniel Bilbao, porque en el año 2022-2023 esta facultad creó una mención en nuevas tecnologías y gracias a Daniel yo pude formar parte de esa comisión interdepartamental como especialista en el área. Esto me permitió poder participar, proponer y participar directamente en el diseño de una asignatura de inteligencia artificial en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, primera asignatura de inteligencia artificial en una facultad de Bellas Artes en España. Y esta pues, fue una asignatura que se caracteriza por tener fundamentos tanto conceptuales y técnicos, una metodología muy orientada a proyectos y una evaluación cuyo peso porcentual cae también en esta práctica, en estos proyectos finales artísticos sin mucha carga o sin tener una prueba teórica como tal. Y el último estudio con el que no contábamos, pero ahora sí, sería esta primera evaluación de los límites y de esta primera asignatura de inteligencia artificial en Bellas Artes. Se impartió a 20 estudiantes con unos perfiles muy mixtos por la relación contractual de ser contratada predoctoral, pues no podía impartir la asignatura entera, por lo que di medio cuatrimestre, que fueron 7 semanas,
Aquí os muestro una actividad que hicimos de automatismo, donde trabajábamos precisamente inspirándonos en esos Dada, en gráficas o comportamientos automáticos con el cuerpo para tener un acercamiento mucho más directo a la máquina. Y bueno, en este medio cuatrimestre también usamos el instrumento de evaluación de cuestionarios estructurados tipo Likert para evaluar primero las expectativas iniciales, luego evaluar la percepción asociada a las prácticas y a los contenidos teóricos y para que valorasen también los seminarios que fueron impartidos. Como resultados generales, pues hubo una asistencia muy alta, un 80%, también una participación en las prácticas de aproximadamente un 75%, y sí vimos fricciones sobre todo en lo que era la implicación creativa sostenida. Estas fricciones tenían que ver sobre todo con que la necesidad que tenían los estudiantes de un mayor acompañamiento técnico, la importancia de la alfabetización docente, por supuesto, y por último, la importancia de la trazabilidad algorítmica o la opacidad algorítmica, que es lo que permite tener un mayor control de los resultados. Pues al final tenemos que hacer uso de software más mainstream y eso no permitía que pudieses conectar con la obra del todo. Esto último de la trazabilidad algorítmica es algo a lo que también me he enfrentado como artista y como docente, ¿no?, cuando he querido impartir esta asignatura. Y frente a esta necesidad, pues en el año 2024, esto aquí tengo que agradecer de primera mano a la persona que está ahí detrás de esa pantalla, Víctor Fernández Calderón, coautor de esta herramienta que se llama Visionaire, que es un espacio de trabajo modular que permite al artista o al docente estandarizar el pipeline creativo. ¿Qué significa eso? Pues que podemos entrenar con nuestro propio dataset, podemos tocar parámetros de esas arquitecturas, de los modelos más complejas de una forma un poco más intuitiva, y también podemos hacer uso de aquello que más nos interesa de otros modelos e implantarlos aquí. Y aquí ya sí vuelvo a conectar con esta pieza que se llama Fear No Fear. Es una pieza performativa que se ha hecho site specific para esta defensa y bueno, va conectada a unos electrodos a mi cuerpo. Estos electrodos y estos sensores miden tanto mi ritmo cardíaco como mi conductancia y van detectando los cambios sistemáticos de, bueno, pues, lo nerviosa que pueda estar en este caso, lo asustada, ¿no? Entonces, a mayor estabilidad sistemática, la imagen será más estable, ¿no? Pero si me pongo un poco más nerviosa y mi sistema empieza a alterarse, la imagen empezará a convertirse en algo más siniestro o abyecto, dependiendo del ritmo. Entonces queríamos de alguna forma pues dejar al descubierto esa vulnerabilidad, ¿no?, que tratamos de reprimir durante un acto de tan alta evaluación como es una defensa de tesis doctoral, donde de alguna forma tenemos que condensar en muy poco tiempo un esfuerzo de tantísimos años. Dicho esto, ya sí entramos en las conclusiones. Empezamos volvemos a rescatar esas 5 subhipótesis y bueno, en la IA, con respecto al cuerpo y la identidad, nos hemos dado cuenta que sí que transforma la experiencia estética, que amplía la agencia creativa, pero que cuando también proyectamos esto en la máquina, pues devuelve de alguna forma sesgos y proyecciones que terminan antropomorfizándola. Por lo tanto, hay mucho de la identidad en estas máquinas que creamos todavía. En cuanto a la agencia creativa, creo que aquí el punto principal es el vínculo real que una persona tenga con su propia obra, lo que determina si una obra está hecha por una IA o está hecha por un ser humano. Creo que la IA es un fenómeno de moda, que todo el mundo queremos participar de ella, pero que hay que tener un vínculo real con tu propia obra para que esos resultados sean derivados de una investigación personal. Y bueno, también hemos visto en otros casos, ¿no?, como Donnarumma, que esta agencia puede repartirse de forma voluntaria y eso no quita que esa pieza sea menos del artista. También hay riesgo, ¿no?, de homogenización en el sentido de cuando estamos en primeras fases creativas o de desarrollo, y esto influye mucho a esa parte educativa, sí que hay riesgo de que la IA de alguna forma haga que el artista pueda conformarse y pueda terminar delegando ciertas partes del proceso a estas entidades artificiales. En cuanto a la alucinación sintética, pues bueno, quitando la alucinación sintética, creemos que la IA sí que provoca emociones, desde fascinación por sus resultados hasta también rechazo, ¿no?, por sentir que de alguna forma nos está invadiendo un espacio. Y en cuanto a la alucinación sintética, pues sí diríamos que en este estudio hemos demostrado que estos espejos sintéticos se asocian a
a muchos resultados que se pueden derivar en mecanismos o activar mecanismos psicoanalíticos que hace que la mirada hacia esta imagen se pueda convertir en una experiencia estética. En cuanto a la simulación cognitiva, pues no tenemos evidencia de que exista una autoconciencia ni ninguna capa de creatividad transformadora en las IA, pero sí creemos que la IA es creativa y se debe considerar como tal, salvo que consideramos en realidad que lo que tendríamos que redefinir el término de creatividad en cuanto a lo que nosotros respecto a lo que nosotros le hemos querido atribuir a ese término, ¿no? La creatividad, al final, hay cosas que sí que son sustituibles y quizás es eso lo que nos hace sentir un poco de miedo con su llegada. Y luego, por último, en la educación asistida con IA, esto sí que da para mucho debate, pero bueno, hemos descubierto que la demanda curricular de la IA ya está, lo planteamos como se querrá esto en las aulas educativas superiores y ahora vemos que sí que está, que la demanda existe, pero que es muy necesario que haya trazabilidad algorítmica, alfabetización docente y una actualización constante de infraestructuras y sistemas que apoyen la velocidad al avance de esta tecnología. En este sentido, como decía Aurea en una entrevista que le hicieron hace poco, el profesor ya se convierte más en un guía, ¿no? Tenemos que intentar de alguna forma que los alumnos, pues, en estas primeras fases de desarrollo sepan ser críticos y puedan curar bien esos resultados. Dentro dos marcos da tese, apresento 3 contribuições no plano teórico: o conceito de dispersão artificial, o marco de aprendizagem simples e aprendizagem complexa, uma aproximação ao corpo tecnológico com uma entrevista a Neil Harbison. No plano artístico, um conjunto de obras que também foram publicadas e expostas, um projeto piloto de uma ferramenta própria que também apresentou resultados. Finalmente, no plano docente, apresentou 3 estudos mencionados anteriormente que também foram publicados e a primeira disciplina em IA en Belas Artes na Espanha. En cuanto a los límites y las vías de futuro, me gustaría leerlo en términos de acto y potencia. Empecé una tesis de IA cuando esta no estaba en el radar artístico y bueno, pues todo lo que yo construía en tiempo presente podía quedar obsoleto en potencia. Entonces el mayor reto ha sido sostener un formato de tesis doctoral en un fenómeno tecnológico que evoluciona todos los días, y ya no solo eso, sino también poder tener un criterio propio entre tanto ruido y tanta saturación. Pues me llegaban como mucha información y tenía que saber discernir entre aquello que podía merecer la pena y lo que no. Y en potencia querría leer estas claves, estas vías de futuro, porque todo lo que es el acercamiento al cuerpo, a la identidad y a la imagen generativa es algo que apenas he empezado a cartografiar en esta tesis, que me sigue apasionando. Y además lo uno con otras tecnologías que también me gustan mucho. Visionaire sigue siendo un proyecto que tiene intención de ampliarse, de presentarse a proyectos de innovación docente. Y bueno, pues sigo testeando o pensando en formas de integrar la IA de forma responsable en mis aulas, ya no solo en la asignatura de inteligencia artificial, sino en todas, ¿no? Para fomentar el uso responsable de esta tecnología. Y hago ahora un resumen pequeño de mi currículum. En estos 4 años he podido impartir 2 asignaturas regladas, entre ellas la de inteligencia artificial. Hemos impartido masterclass y cursos formativos, he sido miembro en comisiones, entre ellas la de la mención Nuevas Tecnologías. Hemos hecho publicaciones científicas, hemos participado en proyectos de innovación docente, proyectos de investigación financiados, hemos realizado 13 ponencias, hemos realizado también 18 exposiciones colectivas, 2 individuales. Hemos participado en 10 festivales internacionales, entre los que destaco el Ars Electrónica Festival por 3 años consecutivos, el Festival de Sonas de Compensação de Brasil, São Paulo, y el Pabellón de Inteligencia Artificial de Luxemburgo por la Capitalidad Europea de la Cultura durante 2 años consecutivos. Hemos recibido premios, una beca de investigación, hemos disfrutado de 3 contratos como PSI en el Departamento de Dibujo de esta facultad y hemos realizado una estancia de investigación en la UNESCO. Y por último, bueno, pues por cerrar, me gustaría decir que a estas alturas, pues la preocupación no es si estas máquinas son creativas o inteligentes, sino qué tipos de modelos, qué tipos de producciones artísticas y de modelos educativos queremos construir alrededor de ellas, porque la realidad es que todo lo que hagamos con estas entidades artificiales sigue siendo y será una responsabilidad
completamente humana. Muchas gracias por la atención, agradezco también al público por haberme escuchado y quedo atenta para sus consideraciones. Gracias. Pues muchas gracias por su exposición. Una vez acabada esta primera parte de presentación, pasamos a la segunda parte de la sesión, que sería la discusión con el tribunal. Tiene la palabra la doctora doña Aura Muñoz de la. ¿Se escucha? Sí. Bueno, es necesario para que la profesora que estamos haciendo pueda escuchar también. A ese respecto, antes de empezar mi intervención, solamente pedir disculpas porque estaba mirando de vez en cuando el móvil, pero era para comprobar que estuviese ya conectado. ¿Vale? Bueno, ¿por dónde empezar? Enhorabuena. Un segundo, ahora pongo el aquí en este para que se vea Fernanda Sí. ahí. No, creo que no va a ser posible porque si no lo vamos a perder. Bueno, si no la escuchamos a ella, después también el audio. Ella está ahí directamente no está viendo en sala hacia el turno. Y decía, ¿por dónde empiezo? Pues enhorabuena. Enhorabuena porque ha hecho, yo creo que estamos todos de acuerdo, una exposición excelente. Es forma de contar más bonita, más cuidado, todo bien explicado. Vamos, se nota que estás haciendo una cosa que te apasiona. Enhorabuena también a los directores, especialmente a Julio, que está aquí presente, y a su tutor, a Fernando Sáez, que han hecho ambos una labor extraordinaria para con Diana y para con la tesis. Y bueno, pues, ¿qué más? Vamos a empezar a hablar un poquito de la tesis, ¿no? Es una tesis que, claro, está hablando de la IA, y a la IA no se le presupone sentimientos, sino que en todo caso emulación de esos sentimientos. Y es una tesis que, sin embargo, está hecha desde el puro sentimiento. Y fe de ello da el tipo de obra que ella presente, que muchos de vosotros conocéis, para Juan Motor, la que tiene aquí, que precisamente está contabilizando sus latidos para que veamos lo nerviosa o tranquila que está durante la exposición, que por cierto la he ido tranquilizando poquito a poco, ¿no? Y eso ya habla de que el corazón es lo primero que pones por delante, ¿no? Y otra muestra también de esta parte tan sentimental que tiene la tesis es como la gente de la España. Yo no he visto una tesis mañana en mi vida. Eso que tienes un respaldo tremendo y que además has sabido conectar y traerte a terreno a toda esta gente, muchas conocidas por el camino y otras muchas que seguro que te acompañan desde mucho antes, ¿no? La tesis, efectivamente, como tú acabas diciendo, es un reto porque es una tesis que inicia en el 2019, cuando nadie sabíamos lo que era la IA, no lo habíamos escuchado. Unos años después aparece esa nomenclatura y empezamos ya a ponernos un poquito, ya, pero la IA metida hasta el tuétano. Y es una tesis muy pertinente por eso. Y también está muy bien cogida en el momento precisamente por eso, porque supiste adelantarte y ser visionaria en la importancia que eso iba a tener en todas las facetas de la vida, pero en el arte que nos interesa a nosotros también. En ese sentido, seguramente se podrían hacer otras muchas tesis con otras perspectivas muy distintas, hablando también del arte, y seguramente se estarán haciendo y algunas ya se habrán hecho incluso. Pero tú eres pionera en ese sentido. Entonces, ahí tienes tu tesis tiene un valor que, aunque pueda quedar obsoleta, porque probablemente pase, porque todo queda obsoleto a una velocidad del rayo ahora mismo, pero ha sentado una fase que además yo creo que tú tienes una plataforma desde donde continuar investigando y diciendo cosas interesantes para claro. En la tesis, a mí el capítulo que más me interesa es en el que tú has puesto también más énfasis, que es en el capítulo 3, que es donde hablas de las estéticas y hablas de esas nomenclaturas también, las tú misma, donde hay una propuesta por tu parte teórica, y donde seguramente cuando continúes con la tesis, pues será quizás el núcleo de donde partas para continuar produciendo conocimiento y produciendo pensamiento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa mucho también la obra que vas asociando y cómo la vas introduciendo a lo largo de la tesis, cómo la vas vinculando.
porque sin hacer un apartado, estamos acostumbrados aquí en la casa, los que habéis hecho el máster, pues sabéis que todo, pues ponemos mucho, le damos mucha importancia a la obra artística y nuestro modelo de investigación se sustenta en la combinación de pensamiento y obra artística. Todavía en el máster se hace quizás de una forma un poquito intentando encajar piezas, ¿no? A ella ya le sale, se nota el fluido. Está tu arte, tu forma de entender la plástica va vinculada intrínsecamente a tu pensamiento y no se sabe qué va de antes o después, ¿no? Porque se articula de una forma muy fácil, muy... de hecho hay obras que hay una parte de la tesis, más obras que estás produciendo ahora mismo, que sí. A mí me gustaría que después, cuando te toque intervenir, nos hables un poquito más de esa producción artística y de cómo lo orgánico, esa parte del cuerpo, la carne, que aquí en la presentación, como lo que dices, ¿no? Pero como la deja un poquito más atrás, ¿no? Pero me gustaría que quizás nos hablases un poquito de ella. Y me interesa mucho que pongas de relieve ideas como la Canegali, ¿no? Esa acción que es un poco, no decirlo, inquietante, ¿no? En español sería. Esa acción inquietante de las imágenes que cada vez son menos inquietantes, pero que sigue estando, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con cómo tú has analizado esa estética. ¿Y qué más? Bueno, la parte también del segundo apartado de la tesis, donde te metes en el tema educativo, en cómo la IA aplica a la formación artística. Bueno, tú has tenido la oportunidad de ponerlo en práctica casi el total de tu propuesta, ¿no? Entonces eso es un privilegio, desde luego, que a lo mejor en otra, aquí se van a alinear un poquito las estrellas, ¿no? Pero se van a alinear porque tú también estabas ahí, estabas en ese momento que tenías que estar. Si no hubieses estado haciendo esa tesis, se te hubiese pasado por oportunidad, ¿no? Esa asignatura sobre IA que parece crecer, tiene que crecer la lección en su conjunto, ¿no? Pero estamos en el tercer año todavía y bueno, pues se está sentando todavía sus pilares. Pero esa asignatura, desde luego, ojalá en algún momento acabes impartiéndola tú, porque creo que te viene, creo que es una mitad de dedo, ¿no? Y bueno, pues, poco más. Ya una consideración es que es obvio también que existe un potencial de transferencia a la sociedad tremendo. Y bueno, que tienes que sacar de partido a eso también. Hay que buscar la fórmula, pero yo creo que a partir de aquí pues se han hecho proyectos, puedes salir artículos, publicaciones de todo tipo, y que además una cosa que te gusta, te apasiona, y que seguro que vamos a tener una actitud de investigadora con un poco en la idea. Pues nada, no me alegro mucho más, no me alegro mucho más. Yo creo que lo esencial, yo no tengo ningún problema de tesis, a mí la tesis me parece muy interesante, la estética también, no me la he ido haciendo, entonces le veo una más de cosas positivas y creo que además tu punto de vista es muy acertado. Muchas gracias, Aurea. Muchas gracias, doctora Aurea. Si te parece, al final de las intervenciones, nos realizamos acá. Pues a continuación tendría la palabra la doctora Fernanda Carolina Armando Duarte, de la Universidad Amendi Morumbi de Brasil. Hola, ¿está mi vida? Sí. Bueno, primero quiero agradecer a Diana, Fernando, Aurea, todo el tribunal, los directores, los tutores también, ¿no? De la tesis de Diana por esta invitación, que para mí es un honor muy grande. Bueno, ahora no tengo mucho tiempo de hablar aquí, pero ahora sí podría porque tu trabajo está increíble, Diana. Me emocionó en muchas partes de las cosas que ha dicho aquí. En principio, la primera parte más emocional, yo destaco las cosas que hicimos juntas que están descritas aquí, que por ejemplo cuando vamos a unas exposiciones aquí en Brasil, viendo ahí como me recordó, ¿no?, muchas cosas increíbles que vivimos por aquí.
Entonces es aún más especial estar en su tribunal en ese momento. Y también otras cosas que yo fui identificando a lo largo de tu tesis, que fueron muy interesantes de pensar cómo estuvimos en sintonía por mucho tiempo y continuamos en sintonía con eso, porque una cosa que me llamó mucha atención en su tesis es cómo tú logró hacer relaciones muy consistentes en torno tanto de la historia del arte cuanto del arte, pero también cómo puso los ejemplos contemporáneos y ha identificado como cosas así que no están muy bien explicadas hasta hoy en muchos de los otros textos de otras bibliografías, referencias bibliográficas que yo he visto hasta hoy. Y hacerlo de esta forma que tú has hecho, como estar investigando algo que es contemporáneo, que está en una modificación, un cambio constante, y estar aún, como si no fuera poco, aún dentro de un momento de avance tecnológico impresionante, ¿no? Creo que nunca hemos pasado por algo así, por lo menos yo no me recuerdo de nada que pueda hacerlo similar, así, estar similarmente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, una cosa que yo estoy sintiendo hoy, aquí en Brasil mismo, a cada semestre que estamos trabajando con los alumnos, muchas cosas en las asignaturas van cambiando por cuenta del avance como de 2-3 meses de una inteligencia artificial que ha hecho alguna cosa que ahora ya no se puede más hacer así. Entonces, volvemos, por ejemplo, a dar exámenes en papel para que los alumnos puedan escribir con su propia letra y tal, cosas que a muchos los alumnos lo consideraban superado, y ahora nosotros tenemos que volver a una cosa por cuenta que la inteligencia artificial está nos poniendo muchos desafíos que no sabemos cómo resolver, ¿sabe? Entonces, esto me dio una sensación al ver su texto como así. En algunos momentos yo estaba muy feliz con la inteligencia artificial, pensando, va a ser increíble, ¿no? Todo va a ser lindo, pero vamos a poder hacer un montón de cosas increíbles de forma fácil y tal. Y en otros momentos tenemos como el mundo se acabó, la inteligencia artificial nos superó definitivamente, no podemos más hacer nada. Entonces, estar en esta posición, saber que está analizando al mismo tiempo viviendo estas cosas, nos da una angustia al mismo tiempo que es un trabajo especulativo fenomenal, y que también al mismo tiempo lo que si identifico que tu tesis es increíble, un material increíble de investigación, es que tú nos da todas las herramientas del pasado, porque esto que también me preocupa mucho en relación a la IA, porque muchas veces la gente está hablando sobre la IA, no está reflexionando sobre las cosas que están ocurriendo y aún no tienen como una memoria pasada sobre las cosas que ocurrieron tanto en la historia, en la sociedad y en el arte. ¿Vale? Entonces es un trabajo de un valor increíble en relación a arqueología de la media digital, y también sobre la futurología. Al mismo tiempo, tú estás así
en el presente hablando del pasado, hablando del futuro de una forma impresionante y muy conectada entre estos tiempos, ¿sabes? Y ahí también una cosa que me gusta mucho de su trabajo es que habla en el capítulo final sobre el papel de la docencia y su preocupación con eso. Así, viendo aquí su currículum, ¿no? Todas las cosas que ha hecho para llegar a eso, toda la reflexión, todo el camino y todas esas cosas que hacia ahora están claras, pero tengo certeza que ha sufrido muchísimas veces para buscar, ¿no?, el camino correcto, para hacer sus cosas, para poder lograr apoyos y así. Me acordó de una imagen muy bonita tuya aquí en Brasil. Una vez que fui a una conferencia en la que Morumbi con los alumnos, él estaba allí hablando sobre su trabajo y compartiendo generosamente toda la pesquisa con nosotros y haciendo un esfuerzo para hablar un poquito en portugués con los alumnos y tal. Y después, algunos minutos después, tú estabas sentada en el suelo con una niña, hablando con ella, así como se conocen a muchos años, ¿sabes? Yo he visto y hablé, qué persona increíble es Triana, ¿no? ¿Cómo puede ser tan generosa que está aquí? Podría ser como, soy la fabricante, estoy dando la conferencia y tal. No, siempre junto a la gente, siempre con un clima muy leve, un espíritu muy tranquilo. Entonces, esto me da ahora también una cosa, una tranquilidad de que esta asignatura que tú has hecho va a ser ministrada por ti. Porque me preocupaba mucho de que esto puede caer en malas manos, ¿no? Listo. Ahora, por último, quería dejar una pregunta para saber tu opinión. La pregunta principal que tengo es: la inteligencia artificial, en final, por lo menos hasta ahora, está siendo totalmente dominada por las bibliotecas, y esto aparece muchísimo claro en su trabajo. Y también las bibliotecas que tienen el poderío del mundo y tal, controlan muchas cosas y siempre tienen algún interés político, geopolítico y afines. Y así, yo veo que esta iniciativa de su asignatura es una forma también de contribuir para que la gente sea empoderada con el conocimiento de la inteligencia artificial y que tal vez pueda libertar por lo menos alguna gente y crear pienso político al respecto de eso, ¿sabes? Entonces, no sé, si de repente tienes algún plan para el futuro, para pensar en cómo la gente puede empezar a producir sus propias inteligencias artificiales para que tengamos diferentes puntos de vista. Si crees que hay algún camino donde esto puede ocurrir, o un mundo ficticio o alguna posibilidad. Bueno, esto y muchas gracias por estar. Obrigada. Muy obrigada, profesora Fernanda Carolina, y muchas gracias por hablarnos en este castellano tan perfecto a la audiencia de esta sala. Muy obrigada. Bien, a continuación tiene la palabra la doctora Mar Garrido Román, de la Universidad de Granada. Hola. Muchísimas gracias por el tratamiento, por invitarme a participar en esta tesis. Es una defensa magnífica, y
como ya se han apuntado muchas preguntas que son las que me apuntan a todos, ¿no? Es un tema tan actual, tan controvertido y tan a la vez repetido, pues no, se pasa de un minuto para el siguiente, ¿no? Nunca es un poco lo que y me inquieta, te doy pinceladas por si te interesa. Cuando hablas del centro de cálculo, hay una figura maravillosa, extraordinaria, es como la pionera de esto que se ven así, es magnífica, de la y luego me parece que como es un trabajo absolutamente estable en todas sus visiones, yo he echado mucho de menos no en papel y te cuento. Es un texto nacido para papel y para digital, claro. Y como está nacido para digital también se ve a doble página. Entonces ahí tienes que digitar cosas, y tienes líneas web para seguir esas cosas. Tienes una maquetación magnífica, preciosísima y sobre todo digital. Y como preguntas ya se han hecho, como es que me interesa, a mí personalmente me interesa mucho, este señor se ponga una antenita en la cabeza, lo que el problema que tiene él es que no ve el color. Entonces, yo digo, bueno, si ese color, como no sabes cómo es, por mucho que tú inventes una historia, que inventes una historia, no podrías saber cualquier cosa. Que nunca vas a saber cómo es el color, ¿no? O no sé, ¿sabes? Ahí también tiene que ver esto con el cuerpo que consiste, y algo que a mí me parece fundamental. Yo creo que las tecnologías intentan borrarnos el cuerpo, pero de una manera porque estamos mucho tiempo sentados. Entonces ahí tú ves, cuando te mueves pasan cosas, cuando caminas pasan cosas, y el mundo se ve de otra manera. Cuando estás moviéndote en entornos tecnológicos, estás quieto. Entonces eso me parece muy el cuerpo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O vamos a mantener el cuerpo ya aquí, ¿no? Y nada, nuestra primera parte me interesaba muchísimo. Esa es veces con Ramón y Müller y como la original no, es donde vamos, que tiene una que había que se olvidado por la facultad, y entonces oigo unos chavales que están ahí hablando y dicen, bueno, porque ahora esto tú le das una foto y la IA te hace el proyecto. Tendrás que tener un concepto de lo que quieres hacer para que ella te parezca muy lista, lo que nos pasa a todos, ¿no? Que parece que estás hablando con alguien que es listo. Es maravilloso, ¿no? Que te dice cosas como razonables. Si estuviera con ya te cuento muchas cosas de una anécdota. Una alumna, una tesis, una hermana, muy importante. Y entonces ella decía, yo tengo una fantasía que es, encuentro un carrito de bebé y puse un ordenador y voy andando por el paseo marítimo que se cae y voy a hablar con el ordenador de poesía. La inteligencia artificial y yo le hago preguntas y ella me responde. Entonces, es un poco eso que tenemos todos, es que tú parece que estás hablando de alguien que sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, es muy atractivo, ¿no? Y a la vez muy inquietante, ¿no? Y muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Ima. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Mar. A continuación tiene la palabra el doctor don Francisco Lagares Frías. Hola. Bueno, yo, ante todo, doy las gracias a este departamento, como siempre, llevo viviendo, no sé, ya 30 años, casi, ¿no?
y esto hace que sienta eso, que sienta en tu casa. No sé, yo tengo aquí muchas habitaciones y no sé si al final es una especie de matrimonio mental que tengo, ¿no? Ante todo le doy la enhorabuena por la tesis, ¿no? Es algo que me sorprendió, pero bueno, sí que el tema es algo que en este momento yo creo que es un debate personal, íntimo y a la vez también colectivo, ¿no? Cada uno de nosotros nos hace vamos a ver si eso voy a sentar porque son cosas me parece la defensa que has hecho ha sido clarificadora también y ha sido complementaria con mi trabajo, digamos, ¿no? Entonces me parece que ha sido muy valiente. Primero muy valiente cuando empezaste a hacer. Luego muy valiente también según ha ido pasando el tiempo y la inteligencia artificial se ha hecho absolutamente cotidiana, ¿no? Yo diría ya cotidiana hasta con vicios. Y entonces es muy valiente también el seguir defendiendo eso, ¿no? Y a rigor doy también una enhorabuena a los productores, productora, tutor. Yo tengo aquí cosas que referente a la última pregunta que te ha hecho nuestra compañera de Brasil, ¿no? Que un futuro podría ser, a lo mejor de alguna manera, la inteligencia artificial personal, es decir, un desarrollo personal de inteligencia artificial. Yo no creo en esto porque yo creo que eso provocaría en este momento social que estamos viviendo, en el que lo que se está haciendo es avanzar a la sociedad y se está llegando a lo que el mundo ¿no? Que parecía, cuando llegamos a ese... Yo te tengo que decir que yo soy de la Odisea cuando, claro, de hace más de 50 años, cuando eso era algo imposible. Cuando estaba en IBM, empezaba casi no se había derivado social, ¿no? Y sin embargo, cuando aparece nuestro robot, que piensa, que habla, que decide, lo llevamos a orden y claro, llevamos ese año, era imposible. Ahora estamos justamente en eso. Y en eso que parecía imposible, ¿no? Que se pudiera dar, cuando nuestra compañera establece que podría ser una de las soluciones de la evolución que puede llevar en un futuro, yo creo que eso no podrá desarrollarse, porque eso implicaría la libertad y la capacidad de decisión y de pensamiento de toda la humanidad. Y eso sería como estar en el cielo con los angelitos volando y todas las almas ahí encantadas, ¿no? De lo felices que somos y de lo buenos que somos, ¿no? Entonces, mi pregunta, y quizá a lo mejor va por ahí, ¿no? ¿Qué piensas que puede pasar? Eso es una de las cosas.
Otra que a mí, en el fondo, me da un poco rabia, a lo mejor porque soy de esa generación que he tenido de hace muchísimos años, ¿no? Yo creo en el libro físico. A mí el trabajo me hubiera gustado poder haberlo disfrutado físico. Yo sigo defendiendo el libro físico como el máximo interactivo de las. Nosotros podemos construir finalmente un texto interactivo. Pinchas y te van saliendo, pero no tienes la capacidad hoy por hoy. Si en un futuro, según vayamos pinchando, vamos viendo y vamos teniendo en el espacio todas nuestras curiosidades que vamos solicitando ese texto, ¿no? Pues sí, será estupendo, ¿no? Pero hoy por hoy el libro físico es el más interactivo porque te hace moverte por él según vas avanzando las hojas, ¿no? Entonces yo te digo de verdad que me da rabia no poder hacer eso, no poder ir de atrás adelante viendo todo su trabajo, que te vuelva a reiterar la enhorabuena, me parece estupendo, me parece en un momento, como se ha dicho ya, casi necesario en este momento. Mar Garrido hizo una tesis, algo que te puede pasar enseguida, ¿no? En su momento hizo una tesis sobre los no, sí, vamos, quiero decir, sobre los avances tecnológicos, ¿no? La relación arte y avances tecnológicos, que verdaderamente se quedó completamente, la tesis hace 30 años, pero que se quedó completamente, a los 2 años ya había sido superado. Pero sí es un referente. Entonces, yo sí que creo que mi trabajo, y sobre todo relacionado con las bellas artes, ¿no? Que es una parte, digamos, a lo mejor más interesante, ¿no? de la que nos toca, es posible que sea, que sigue siendo un referente, que sea superada en breve, ¿no? Pero si es un referente porque tienes una primera parte, a mí quizá era la que más me ha llegado porque yo desconocía todo eso, ¿no? Entonces estableces una situación histórica a lo largo de los 20 siglos, ¿no? Entonces, 20 siglos, ¿no? Y eso yo creo que es algo que has acumulado ahí, que has hecho, has dado testimonio de eso, y creo que es algo para mí es algo más. Sí me gustaría que intentaras publicarlo físico, no digital, físico, porque haces un diseño gráfico muy bueno, pero que te llevaría a tener que ajustar ese tipo de cosas, puntualizaciones que te ha hecho Mar, pero además también otras que son puramente técnicas, visuales, que acompañarían a toda esa investigación que has hecho, apoyada sobre todo también por kilómetros, ¿no? No me voy a hablar. Nada, te doy la enhorabuena y verdad, pues, quedaría ganas de hacerte preguntas, pero quizá a lo mejor en otro momento. No puedo. Para mí. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su intervención. Pues tocamos, Diana, yo no puedo más que tomar la palabra de mis compañeros, darte la enhorabuena por tu brillantísima tesis, tu brillantísima exposición. Enhorabuena a los directores, que me consta que a lo largo del trayecto de una tesis se pasa mucho
avatares, ¿no? Con esa investigación y llegar hasta aquí, que es un recorrido largo y a veces tortuoso. Enhorabuena a todos. Yo me siento muy orgulloso como decano, no puedo evitarlo. Aquí muchos de ellos he dado clases sobre pequeños, ¿no? Ya no he dado clases, pero me siento muy orgulloso. Y me siento muy orgulloso porque esta casa nace en 1660. Germen de esta facultad nace en 1660. Es una de las facultades más antiguas de España. En el 1560, Murillo, Martín Leal y Herrera Joven se unen, se ven de la época, y deciden montar una academia, por lo que llamaron una academia de las tres nobles artes: pintura, arquitectura y escultura. A partir de ese 1660 hasta ahora el recorrido ha sido larguísimo. A veces hemos sido vanguardistas, otras veces hemos sido retrógrados, hay que hacer de conciencia y a lo largo de la historia nos han pasado muchas cosas. El abanico de posibilidades que ofrece ahora mismo esta facultad yo creo que es de los mejores que tenemos en el territorio nacional, precisamente porque hemos aguantado el timón fuerte en esos momentos lo que se nos escuchaba con justicia de ese atávico, de mantener una posición más academicista, pero eso nos ha situado ahora en la vanguardia, el hecho de ser una academia del siglo XXI. Yo soy defensor a ultranza, lo digo que a veces ya algunos debe estar pesado. El término académico y academia se demostró mucho en el siglo XIX con los neoclásicos, que fueron academicistas, se hicieron férreos defensores de la norma. Cuando la academia nace en Grecia, con Platón y Aristóteles, y la academia era el huerto donde estaba enterrado un héroe griego que era Academo, y ellos iban allí a pensar todas las tardes con sus alumnos. Porque era la renovación permanente del pensamiento y luego era la vanguardia. Y todo lo contrario, lo que fue deformando el tema de la tesis. Bien, volviendo al tema de la tesis, ¿qué error más grande fue ponerle a la inteligencia artificial, sino inteligencia? Ese es el miedo que trasciende a la gente. No es inteligencia, es una herramienta. Es una herramienta. Y las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías serán transitoriamente. Que también tienes compañeros que te des prisa, porque esto va a una velocidad de vértigo. Y sí será siempre una de las pioneras que dio la tesis sobre inteligencia artificial. Eso no puede valerte a nadie. Pero sí que saques artículos, el elemento libro, yo soy también como Paco, porque el libro porque yo soy un organoléctrico. Estoy siempre dibujando los márgenes del texto. El libro se huele, el libro atrapa el tiempo, el papel amarillea, huele, es una cosa muy organoléctrica. Y de los códigos QR, el libro tiene 3 dimensiones, por lo cual es muy fácil trasladar el libro a esa pantalla que me tiene inquietísimo durante toda la también por lo mona que era. En fin, no me quiero dispersar. El caso que creo que el miedo, decía Ortega y Gasset en la resumación del arte, dice: la masa cuando desconoce cosea. Y cosea por miedo, porque es un instinto de supervivencia. Cuando no desconocemos, cuando desconocemos algo, se nos tiene encima, si encima le llamamos inteligencia, decía: que borrar. Recuerdo haber leído cuando se inventa la fotografía. Los pintores estaban aterrorizados y hasta aquí no llegaba. Ahora era un botón y te sale el retrato perfecto de la persona, y aquí estamos meses para sacar algo que se parezca. Aquí acabamos de tiempo demostrado que la pintura se ha nutrido de la fotografía y la fotografía de la pintura. Yo entiendo que esto va a ocurrir algo igual, y que tecnología es casi todo. A lo largo del libro histórico, tecnología fue, si no hay invento de todos los ciclos, mantenerlo, poder encender, ¿no? El fuego, la rueda, ¿no? La imprenta. Y lo tenemos más acá, por supuesto, de las revoluciones ha sido Internet. El mundo nos ha globalizado a todos tenemos el conocimiento en el bolsillo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y por supuesto la IA es otro de los avances indiscutibles, la evolución humana. En ese sentido no tenemos que perder más.
Internet de ley. Yo estoy encantado por la vida, porque me dio unos tiros mejor que nunca. ¿Qué ocurre con eso? Que bueno, verá, la IA ya casi distinguimos lo que está escrito por ella, porque se lo comparan, ¿eh? Pero ellos van a aprender a relatar mejor. Todos vamos a aprender a expresarnos. Luego vamos a ver, es como si nos dan un Fórmula 1 a cada uno. Oye, que depende de conducir sea panda. Ya creo que me dice. Pero si te dan un Fórmula 1, vamos a correr todo el Fórmula 1, a ver quién llega primero. Vamos a aprender todo el Fórmula 1, a ver quién maneja mejor Fórmula 1. No vamos a negar el Fórmula 1. Yo creo que ahí estaría el símil de lo que se nos viene encima, ¿no? De lo que ya tenemos aquí. Pero no olvidemos que un lápiz también es una tecnología muy sofisticada. El lápiz de grafito ese de Ikea que todo el mundo le echamos mano y lo metemos en el bolsillo, eso es una modernidad que no existía hasta hace muy poco. Y eso es tecnología. Y esa es la herramienta que nos sirve para sacar las ideas de la cabeza de la manera más inmediata, más que la propia inteligencia artificial. ¿Entiendes? Luego no olvidemos. Hace poco me llegó por Instagram mucho más rápido. Yo valoro muchísimo el Garabato, porque él de todo, ¿no? De las cosas. Le dio por Instagram una cosa que dice, no te rías de tu abuela si no sabes manejar el móvil, porque te enseñó a manejar la cuchara. Y es tecnología. Tú comes cada semana que tu abuela te enseñó cómo se come una cuchara. Entonces, verás, todo el mundo tendremos que aprender a manejarla, pero no deja de ser una herramienta muy sofisticada. Tendremos que sacarle ese partido, ¿no? Considerar cosas sofisticadas, en la parte comunicada que veo, pero esto de la capa me parece que es un milagro. Y esto es tecnología. Qué bonitas son, además, que tienen más arquitectónico, más diseño, o sea, es una cosa milagrosa. O sea, yo no cambio esto por la IA ni loco. Por lo cual, la tecnología está muy, el concepto está muy extendido y tenemos que dar un paso atrás para ver dónde está la tecnología. Volviendo a tu tesis, valoro muchísimo el contenido, valoro muchísimo la pasión que le pone, pero sobre todo valoro el factor humano. Que tú me sepas contar, como me has contado, todo el tema de tecnología, supone que tú tienes una capacidad de transmitir, una capacidad docente y una generosidad que no es lo habitual. Y esta sala tampoco es habitual que esté así. Y estoy seguro que la mitad de las personas, o más, no están aquí por la IA, están aquí por Triana. Lo de ese factor humano es el que a mí me importa más. Yo te agradezco que me hayas nombrado con lo de la nueva tecnología, pero yo soy de mi territorio. Tengo un equipazo de personas y sobre todo, contando con vosotros, eso de la tecnología ha salido adelante. También tengo el orgullo de que el año que viene, como tú bien sabes, sacaremos un máster en diseño gráfico de tecnología por la Universidad de Málaga, que nos va a situar ya en un plan que tener, que espero que tú hayas mis posiciones, porque son las papeleras. Y bueno, ya para acabar, una anécdota que me dijeron hace poco, dice, bueno, esto de la IA, fíjate que ya te hace un Rembrandt. Toma un Rembrandt y dice, sí, no, pero no una copia de un Rembrandt nuevo. Un Rembrandt mejor que Rembrandt. Y digo, bueno, eso sería que es un Rembrandt malo. Pero Rembrandt. Porque creo que todo el tema este tecnológico, que nos va a ayudar muchísimo, va a poner en valor todos los manuales. Porque en ese Rembrandt malo va a estar la huella dactilar de Rembrandt, va a estar lo que se le cayó a Rembrandt, va a estar los fallos de Rembrandt. Por lo cual vamos a coexistir, yo creo que muy bien, igual que coexistió la pintura con la fotografía, y hemos llegado, bueno, pues al siglo XXI. Y por mi parte, nada más, agradecerte muchísimo tu tesis, tu talante y tu futuro aquí extraordinario. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, yo le doy la palabra a los directores de la tesis, si quieren intervenir. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Es ahora cuando intervienen los directores? No, ahora que continúe. Sí, porque... Perdón.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, darle las gracias a la Facultad de Bellas Artes, porque bueno, soy de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la locura humana que también existe en la universidad. He tenido que acompañar en un proceso absolutamente, digamos, significativo. Yo soy catedrático de Tecnología Educativa, por tanto, también muy acostumbrado a trabajar con las tecnologías, y opino que las tecnologías no son la panacea ni la que resolver los problemas educativos. Las tecnologías, lo que sí es cierto que nos van a ir acompañando, y más en todo ese proceso de la sociedad del conocimiento. Y en el caso de la IA nos encontramos con un hecho muy particular. Y es que todas las personas que estamos aquí utilizamos la IA todos los días. La IA ha dejado de ser una herramienta a estar en todas las herramientas con las cuales nos comunicamos e interaccionamos. Y coincido con el presidente en que no hay una tecnología que sea mejor que otra. Un simple log, un simple lápiz, un simple folio. Además, los que nos dedicamos a la enseñanza puede resolver los problemas nuestros, que son los problemas de comunicación con nuestros estudiantes. Es cierto que en la tesis que ha realizado Triana Sánchez Heredia, pues va a quedar obsoleta, posiblemente ya sea obsoleta. Pero es obsoleta porque la velocidad en la cual se está incorporando la IA en la sociedad no la pensábamos nadie. ChatGPT solamente 2 meses adquirió 100 millones de seguidores. Eso no lo adquirió ni el cristianismo tampoco. Lo que sí es cierto es que solamente desde el punto de vista hay 3 tecnologías que han impactado sobre la universidad y la enseñanza. Una fue el bibliotexto, coincido con usted. Otra fue Internet. Pero Internet tardó 7 años en salir del país que se hizo a extenderse al resto del mundo. Y la tercera va a ser la IA. La IA nos va a plantear grandes desafíos a nosotros como docentes y también a los estudiantes. Nos va a plantear grandes miedos porque la IA presenta sesgos en función de los algoritmos con los cuales nosotros las entrenamos, presenta sesgos en función si trabajamos con una IA americana apoyada por la industria o una IA china apoyada por perspectivas de gobierno. Pero lo que sí es cierto es que nos vamos a tener que acostumbrar a ello. Y para mí es verdaderamente significativo que empiece a haber tesis doctorales sobre la aplicación educativa de la IA. Yo no, hasta donde conozco, he sido director del Secretariado de Nueva Tecnología y ahora soy el director del Secretariado de Innovación Educativa de la Universidad. Es la primera tesis que se ve en la Universidad de Sevilla sobre aplicación y innovación educativa. Por tanto, eso tiene un mérito adicional, no solamente en la facultad y demás. Son ustedes los que tienen que valorar la tesis doctoral. Yo, desde mi punto de vista, creo que el trabajo que ha realizado Triana Sánchez Heredia merece todos los beneplácitos para que tenga el grado doctoral por la Universidad de Sevilla, que, como usted bien decía, señor presidente, es el mayor grado académico que una persona puede tener en toda la Unión. Muchas gracias de nuevo por acogerme en esta casa, que también es mi casa, porque soy de la Universidad de Sevilla, y felicitar enormemente a Triana Sánchez por el trabajo. Y reconocer que la persona que de verdad ha dirigido la tesis doctoral es el doctor Fernando Sánchez. Me van a perdonar, mi experiencia como presidente, tenía que dar la palabra a la doctoranda. Estupendo, le agradezco la intervención al director. Le pasamos la palabra a la doctoranda porque puede responder y seguidamente se la vamos a dar. Bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por la maquetación del libro, porque, bueno, sí que es verdad que el formato digital fue una cosa, en este caso, sobre todo cuando quieres meter temas de diseño gráfico y tal, pues al final son muchos factores y, pues bueno, pueden fallar esas cositas. Agradezco enormemente las aportaciones, las tendré muy en cuenta. Y bueno, si quieren ver una maquetación en físico, está ahí en la mesita, por si la queréis pasar también para echarle un vistazo. Y ya siguiendo con el resto de las preguntas, bueno, rescato aquí una de Fernanda, que luego también ha comenzado
Francisco Lagares, ¿no? Con eso de qué puede pasar cuando podamos crear nuestras propias guías, ¿no? Y eso ya realmente ya es posible. De hecho, las empresas como OpenAI o ahora Google están empezando a crear esos agent builder, que puedes crearte como agentes que realicen tareas específicas que tú determines o entrenes con el sensor que tú determines, ¿no? Tú le dices que realice una tarea y que lo haga de tal manera específica y siempre las hará para ti. Ese crear a la IA a tu manera ya existe. Ese programar sin necesidad de saber código mediante nodos también existe. Por lo tanto, eso es como una realidad muy inminente. ¿Y qué va a ocurrir cuando eso pase? Pues bueno, tengo como conectando vuestras preguntas, ¿no? Porque creo que todas pueden tener mucho hilo. Aquí Daniel decía una cosa muy interesante de que se va a revalorizar lo manual y eso también está pasando, ¿no? Los talleres de cerámica, los talleres de carpintería, está volviendo esa necesidad de conectar con lo físico. Entonces, al final, es como que el ser humano se flexibiliza y es una cosa que es muy impactante, que es muy abrumadora y parece que de alguna forma va a generar como un caos mayor. Al final se ve dónde está la esencia humana, ¿no? Terminamos yéndonos a esas pequeñas cosas donde volvemos a conectar con nosotros mismos. Yo misma, que produzco con inteligencia artificial, estoy dirigiéndome ahora hacia una obra mucho más matérica. Y aquí conecto con la pregunta que me hacía Aurea sobre mi obra, ¿no? Mi producción artística al final siempre ha estado muy ligada al cuerpo, muy ligada a, bueno, pues desde una aproximación casi que fetichista a esos comportamientos orgánicos que no controlo. Y la tesis, bueno, pues es un trabajo de investigación muy largo, siempre sientes que el tiempo que no le estás dedicando a ella es tiempo perdido, por lo tanto me he obligado a irme a unos formatos mucho más digitales de producción, pero ahora pues me estoy llevando esas producciones a formas más matéricas, a impresión 3D, a poder tocar el material ya que parte de esa guía, pero que llega a otras formas. Y bueno, luego también me ha parecido aquí, rescato esto me parece muy interesante que ha dicho Mar, de que el cuerpo desaparece. Me parece fantástico, pero eso tendría que ser con la cita de algún artículo, ¿sabes? Por el hecho de que, bueno, eso en arte muchas veces se llama el mind uploading o la transferencia mental, es cuando le damos a nuestra mente, pero en este caso de forma artística, depositamos nuestra mente en esas entidades artificiales. Polly Herendon era una artista en 2017 que esto ya es muy sonado, pero ella le regaló su voz, entrenó un algoritmo generativo y lo puso en una web para que la gente pudiese cantar a través de su voz. Y dices tú, bueno, esto se llama mind uploading, ¿no? Esto es transferencia mental, pero creo que la transferencia mental también está con lo que dices tú. Cuando le dedicamos todo este tiempo a esas pantallas, que no tienen por qué sería, sencillamente el estar conectados, ¿no? El llevárnosla con un carrito a dar un paseo por la playa, ¿no? Ya estamos haciendo como mind uploading sin quererlo. Y esto, bueno, pues me parece súper interesante y en parte estoy como que muy de acuerdo también. Hay que ponerle un poco de voluntad para saber hasta qué punto queremos que estas tecnologías permeen en nuestra vida. Y hay quien seguirá huyendo a talleres de cerámica, que me parece fantástico, y quien decida meterse en la ola y a ver de qué manera la surfea. Todo estará bien, ¿no? De alguna forma tenemos que irnos adaptando. También estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel sobre que inteligencia artificial es un término mal acuñado. Esto se acuña en los años 50. Eran unos científicos locos que querían darle sentido a la mente. ¿Qué era para ellos, no? Lo más evidente, pues inteligencia artificial. A día de hoy nos hemos dado cuenta que la inteligencia está muy distribuida y se pueden tener muchos tipos de inteligencia. Inteligencia cinética, emocional, visual. Pero bueno, se redujo a eso. Ese fue el concepto que quedó como el concepto de moda y ahora estamos un poco pues supeditados o determinados a él, ¿no? Yo lo hubiera llamado aprendizaje sintético, no porque mi tesis se llama así, sino porque creo que el nombre es muy idóneo, ¿no? Hablamos de aprendizaje cuando nos referimos a ellas aprenden, pero no tienen autoconciencia. Exacto, esto también de Mar. Ellas emulan el sentido, lo que pasa es que lo hacen a través de dos cosas que son muy importantes para los seres humanos cuando hablamos, y es el lenguaje y es la imagen. Y si tú sabes manejar perfectamente el lenguaje y la imagen, me puedes engañar, me puedes hacer pensar que eres inteligente, pero la realidad es que no.
Eso lo están emulando constantemente a través del lenguaje y de las imágenes, que es como generalmente nos comunicamos. Por eso la robótica, por más que evolucione, sigue quedándose mucho más atascada que la guía, porque imitar un gesto, un comportamiento, la calidez de una sonrisa, eso sí es verdaderamente complicado. Sin embargo, escribir muy bien una frase o ser empático mediante el lenguaje sí es relativamente sencillo. Por eso no tenemos tanto miedo a la robótica que sí a la IA. Pero al final la realidad es que hay que entender que todo estas noticias que nos vemos siempre en la tele, no va a salir uno nuevo, al final son titulares que están movidos por los magnates de la tecnología, que casualmente son los que viven de ella, los que se apropian de todo este imaginario de la ciencia ficción para, desde el desconocimiento, meternos ese miedo, que a través de ese miedo se sigan generando esos debates. Pues mira el chip que ha sacado ahora Elon Musk, que llevaría y se va a implantar un chip en el cerebro que de repente tiene IA. Bueno, también lo hizo Neil Harrison, que se implantó una antena, que está el tío, no sé, hay cosas que parecen como muy distópicas, pero que luego cuando te das cuenta y te metes en profundidad a aprender cómo funciona un modelo generativo, te das cuenta que hemos tocado ya techo desde hace un tiempo. Lo que pasa es que dentro de este rango, la tecnología pues sigue dándonos resultados sorprendentes y nos parece que sigue avanzando. Pero en cuanto a autoconciencia, que es lo que nos importa, que es lo que nos haría alcanzar esa IA general, ahí estamos muy lejos. Pues yo soy de esas que se posicionan que esto está muy sobredimensionado a nivel de esas expectativas distópicas. Que es impresionante, sí, que la uso todos los días, sí, y que nos permitirá dedicarnos a cosas verdaderamente importantes, que verdaderamente nos gustan, y quitarnos esas tareas rutinarias también. Lo que pasa es que eso se va a cargar pues gran parte de las metodologías de la academia, ¿no? Que tenían unos requisitos que ahora son pues fácilmente sustituibles con la llegada de estos modelos. Las evaluaciones van a tener que ser de otra forma. Yo a mis alumnos este año les voy a pedir que en su trabajo final no me lo presenten en un PowerPoint, sino que nos pongamos en círculo y lo charlemos. Al final es la forma que tenemos de poder evaluar también, y quizá a lo mejor está más humano, ¿no? Que poner a un alumno ahí a cantarte un PowerPoint con un guión, como he hecho yo hoy aquí con la tesis, ¿no? Al final hay formas que también, que estarán y que empezaremos como a mutarlas, iremos hacia esas direcciones y bueno, alcanzaremos esas nuevas maneras de enseñar. Que al final cuando aparece el daguerrotipo, los pintores también se asustaron, pero luego viene el pictorialismo, que son los fotógrafos imitando la pintura a través de la fotografía. Y a día de hoy la pintura abstracta existe porque aparece la fotografía y mucha gente que vive de esa pintura abstracta. Es como, vale, pues que vamos evolucionando hacia otros caminos y se van abriendo nuevos. Por eso digo siempre que esto hay que verlo como con mucha flexibilidad, no hay que estar de acuerdo con todo, por supuesto que no. Y lo que sí, y lo que es más preocupante, que siempre lo diré, son las generaciones más pequeñitas que vienen ya, que nacen con esto, que van a tener la impronta en un sistema artificial. Yo la tenía en mis padres. Entonces, que tú tengas esa impronta en un sistema artificial, eso sí puede ser a lo mejor un poco peligroso, ¿no? Porque puede homogeneizar mucho el pensamiento crítico. Pero bueno, para eso estamos los docentes, ¿no? Para intentar llevarnos a los alumnos a que tengan un pensamiento crítico por encima de todo esto. Y vamos a ver si me dejo algo. Bueno, ¿qué pienso que puede pasar? Decía Lagare, ¿no? ¿Qué pienso que puede pasar? Yo creo que va a ocurrir pues lo que ocurre siempre con todo. Hay un fenómeno ahora mismo de moda, todo el mundo se activa, se suma a él. Además no es cualquier fenómeno de moda, estamos hablando de que se equipara la aparición de internet, también se equipara la aparición de la fotografía en aquel momento. Creo que habrá mucha gente que ahora está encima de ese carro y que acabará saturada y seguirá de nuevo hacia aquellas cosas que verdaderamente le interesaban. Yo misma, que a mí esto me interesaba desde el principio, he tenido momentos y crisis durante la tesis en las que tenía ganas de no volver a leer sobre esto más en mi vida, ¿no? Es decir, cerraré la tesis y nunca más. Sin embargo, no, vuelvo a conectar porque verdaderamente me interesó. Y aquí voy, ¿no? El que quiera escribir, seguirá escribiendo. El que quiera pintar, seguirá pintando. El que quiera seguir creando comunidad porque le apasionaba desde el principio, lo seguirá haciendo. Al final, todo volverá, yo creo, que a estabilizarse. Creo que estamos ahí en un momento de movimiento
pero que va a llegar un punto en el que volveremos a tomar tierra, viviremos en cooperación con esto, empezaremos a entenderla de verdad como algo bueno, ha venido para quitarnos tareas bastante tediosas. Así que bueno, yo creo que con esto he respondido a todo. Si me falta alguna cosilla más, pues me encantado de responder. No sé si me lo paro. Sobre lo que habías dicho, sí. Y también hablar de su futuro nuevo. Correcto. Correcto, sí, al final toda esa hibridación, se abren nuevas vías, y esas nuevas vías pues las tenemos que explorar, ¿no? Y qué mejor que hacerlo quitándonos pues esa carga que teníamos detrás de esas tareas tan rutinarias, escribir un correo corporativo, que antes te llevaba tu buen rato, ¿no? Ahora ya te lo escribe ChatGPT en 20 segundos, pues esos 10 minutos más, bueno, 5 minutos más escribiendo el correo, pues a lo mejor te estás preparando un café en la cafetera, ¿no? Es como, bueno, sí, depende también de la perspectiva con la que se vea, ¿no? En ese sentido. Me ha venido a la cabeza el autor, de cultura, que había que martillo tirando de la cartera. Maquinaria y se facilita. Sí, ya la acabado primero por lo cual marinero y pues cuando la resta. Para dormir. Bien, muchísimas gracias por sus respuestas, por todo respondido. Una vez respondido dado la palabra al director, le cedo la palabra al tutor de la sesión. Vale, gracias, presidente. Nada, yo me sumo a las felicitaciones. Adriana ha hecho una estupenda presentación, ha sido la mejor de la que he estado haciendo. Le agradezco también a Julio sus palabras, aunque yo creo que atribuir el mérito de la dirección es excesivo. El viaje ha sido largo, muy termina, ha sido complicado, para ti, para mí. Ha sido complicado para más de uno, pero es un viaje que no hemos hecho solo. También es cierto que en este viaje hemos tenido ayuda, la directora del departamento, Daniel, Julio y otra gente, compañera Olia, que ha estado remando a favor y ayudándonos. Y eso también es reconocer. De hecho, me sumo a nuestros compañeros en cuanto a la muestra que tenemos en esta sala, con tanta gente. Disfrutador, muy bien, y por mi parte no Muy bien, muchísimas gracias. Si hay algún doctor o doctora en la sala que quiera intervenir. No, me estaba diciendo la carita que tienes ahí. Ya le está cambiando. Se va entrando la cabeza. Se está como terminando. Tenemos una profesora online de Brasil, Rosángela, que quería asistir como periodo físico de como Claro que sí, tiene la palabra la doctora Rosángela desde Brasil. Diana, se tiene que conectar el país. No, tengo que intentar otra vez. No. Siento aquí para la otra vez. No. No. Ah, no. ¿Salió otra cosa? Sí. Sí. Tecnológica. Vai Aurea. Hacer de una semana. Se usa de culturas. Rosángela. Teléfono. Ahora.
Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, no sé qué pasa, porque se le escucha muy bien a nosotros, no sé qué pasa. Sí, ya escucha. Bueno, entonces, nada, yo quiero simplemente ahí felicitarte la oportunidad, constante, la formación de personas que investigadores de CEN, lo felicito a mis orientadores, a Yolanda, a Julio, a Víctor, a Fernando, a los acompañantes del trabajo, hermanos de sindicato. Yo creo que tendrán otras cuestiones importantes en la área de arte y en la propia universidad. Así como también felicito a los colegios, a Margarita también, y a los directores de la propia se realizaron las evaluaciones de ahí con la para la educación y realmente de corazón entonces la carrera de Triana pues siempre marcada por la educación porque verdad que cuando este programa empieza como muchos años antes de que se diera esta evolución de la IA, ¿no? Entonces que ella pueda seguir siempre siendo esta innovación, compartir sus conocimientos, sus estudiantes, de carreras y demás. Pues ahora también la internación que está cada vez más fortalecida con las universidades de Liga y que permitió la recepción de Triana en Brasil, además de otras tres personas, ¿no? Y culminó en una exposición con la parte de cine, y otra de Solaraña, que se tendrá en el próximo año, y los organizadores, entonces yo que vi hoy, es un momento donde se ve realmente el trabajo que fue muy duro y que ahora se muestra con seguridad, con seguridad, ¿no? La presentación fue muy buena, las respuestas bien dadas, entonces solo te felicito, Triana, y agradezco a todas las personas que hicieron posible que tú pudieras llegar a este momento, ¿no? Obrigada, ¿no? Obrigada. 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 Muchas obrigada, doctora. La Comisión Internacional está más que acreditada. Bien, bueno, entramos en la tercera parte de la sesión, con lo cual yo tengo que invitar a ¿Lo dejo fundir? Gracias, mi vida. Lo he hecho muy bien.